Los iraníes están listos para quitarse los guantes y lanzarse a una guerra a gran escala en Oriente Medio. La campaña de presión del presidente Trump no está haciendo que se encojan ni que colapsen, pero sí que están preparados para expandirse e incluso para estallar. Veremos cómo acaba eso para nuestro lado. Probablemente no muy bien. Resulta además que hay algunos asuntos en la guerra entre Rusia y Ucrania que podrían estar impulsando todo esto hacia un escenario aún mayor. Hoy ha sido un día muy importante y tiene predicciones bastante inquietantes sobre lo que podría pasar en el futuro. Y por cierto, este es nuestro habitual informe de inteligencia del fin de semana, donde te contamos lo más relevante que hemos aprendido esta semana y lo más importante de las últimas 24 horas. Y vaya, hoy ha sido un día enorme. Empecemos con la noticia más importante aquí, en Oriente Medio. El iraní, déjame comprobarlo. Sí, el iraní, el asesor principal del líder supremo, el general de división Mohsen Rezaei, dijo el viernes que una guerra más amplia en Oriente Medio podría estallar tras varios días de combates intensos. Advirtió que una ofensiva a gran escala podría reanudarse si los ataques militares de Estados Unidos no cesan. Esto, según lo publicado esta mañana por The Hill. Irán ya no se limitará a responder de forma proporcional y ninguna frontera política estará a salvo. Y en otras declaraciones que hizo, porque anoche tuvo una entrevista televisada en la televisión iraní, fue un poco más allá y dijo que solo quedan un par de días, 2 o 3 días, como mucho. Eso era hasta el viernes por la noche. Así que potencialmente, ya el lunes o el martes, Irán podría cambiar por completo sus condiciones. Ahora bien, todo esto se da en un contexto en el que, por todos los efectos prácticos, Estados Unidos ha vuelto a una situación de guerra total. Recordarás que hace poco más de una semana, el presidente Trump dijo que el alto el fuego había terminado y que el memorando de entendimiento estaba muerto, básicamente. Y cumplió con eso. En los últimos 7 días consecutivos, no he visto si ha habido ataques, al menos hasta esta mañana, pero ha habido 7 días seguidos, y a veces varios ataques en un mismo día, en los que Estados Unidos ha atacado múltiples objetivos en todo Irán. Uno de los grandes problemas que tengo con esto es que no parece estar vinculado a ningún tipo de estrategia real. Da la impresión de que estamos atacando los objetivos que podemos, simplemente porque están a la vista y son algo que podemos golpear. Seguimos diciendo que esto tiene que ver sobre todo con los que están en Bandar Abbas. Lo que se afirma es que se están atacando instalaciones de misiles, de drones, de fabricación, de almacenamiento y la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz. Y claro, como te repito una y otra vez, y te muestro con datos, los medios reales de control del estrecho de Hormuz, del lado iraní, son unas 6 o 7 capacidades distintas. Pero el as bajo la manga, el que no se negocia, son sus fábricas de misiles repartidas por todo el país. Y a esas ni siquiera las estamos tocando, ni siquiera las estamos atacando. Estamos atacando cosas en la línea del frente, en la costa, básicamente en la costa y en las zonas litorales de Irán, en todas partes, porque podemos hacerlo, y porque así tenemos esos vídeos tan espectaculares. Siempre lanzamos esos drones que hacen fotos, y luego cuando el proyectil impacta, pero ya sabes, todo eso es para el espectáculo público, no por necesidades militares. Es interesante eso, me alegro de que lo hayas mostrado. Este es uno de los grandes puentes que fueron derribados. Es una de las cosas sobre las que los iraníes habían advertido, y probablemente una de las que provocó los comentarios del general Reza aquí. Pero ya sabes, hablamos de que, esto es tan importante porque es lo que se afirmó en muchos, creo que incluso mostramos a algunos de los defensores de la guerra en Fox News ayer. Dijeron, esto es importante porque corta la línea logística para reabastecer a la gente en la zona avanzada y así sucesivamente. Y unas horas más tarde, la gente se dio cuenta. Poned esa imagen otra vez, la misma, por favor. Quiero señalar algo. Creo que se puede ver en esa foto. A ver si... Sí se ve.
¿Veis que no es un río? Es un cauce seco. En el video de hoy se veían otros vehículos, camiones, que simplemente pasaban por el lado. Hicieron una especie de desvío improvisado y siguieron adelante. Así que, en realidad, no hicimos nada más que golpear un objetivo que los iraníes habían advertido que sería un gran problema para ellos si lo tocábamos. Porque recordemos, Trump había dicho hace una semana más o menos, yo soy el tipo que puede destruir todos sus puentes. Y esto fue como una advertencia, algo así como no, esta vez voy en serio. Hemos atacado plantas de energía y de generación eléctrica. Los iraníes han dicho en los últimos días que han tenido que emitir avisos públicos para pedir a la gente que ahorre electricidad, que use menos, porque el sistema podría estar dañado. Así que estamos yendo tras las cosas que dijo el presidente Trump, no de forma masiva todavía, pero se está moviendo en esa dirección. Y por eso la parte iraní dice, supongo que no nos creéis, pues ahora lo vais a averiguar. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Pero eso no es lo único que han dicho los iraníes. También han publicado aquí, creo que fue esta misma mañana, lo siguiente. Hemos suspendido nuestros compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento, el Memorando de Islamabad. El viceministro jurídico de Asuntos Exteriores dice que Estados Unidos ha incumplido y suspendido todos sus compromisos dentro del marco del Memorando de Islamabad. Nosotros también hemos suspendido los nuestros. No los estamos aplicando y estamos centrados en defender el país. Así que, ya sabes, toda esta idea de mantener la ficción y la fachada, de ponerle una buena cara diciendo, de acuerdo, intentamos mantener vivo el memorando de entendimiento, sobre todo en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Aquí está nuestra ruta autorizada. Si la sigues, puedes pasar. Si vas por el corredor sur, Romani, no vas a pasar. Pero ahora dicen, ¿sabes qué? Olvídalo, no vamos a hacer nada. Y, en realidad, basta con mirar los principales requisitos del lado de Estados Unidos en ese memorando. Eran la retirada inmediata de las sanciones energéticas. Hicimos eso durante unos días, lo volvimos a poner y añadimos otros nuevos encima, lo cual, por cierto, también fue una violación explícita del memorando de entendimiento. Prometimos no hacerlo. No se liberó ninguno de los fondos congelados, los miles de millones de dólares que se suponía que debían liberarse por adelantado, nunca se liberaron. Y por supuesto, el fondo de reconstrucción de 300,000 millones, todo eso tampoco va a llevarse a cabo. Muchas de esas cosas debían ocurrir al principio y ahora no ha pasado nada. Así que no lo estamos cumpliendo. Ellos tampoco lo están cumpliendo. Hemos vuelto a la guerra. En la práctica, esto ya ha vuelto a ser una guerra a gran escala. Así que todo, entended esto, todo lo que hicimos, desde más o menos el 8 o 9 de abril, cuando tuvimos el alto el fuego, y luego pasamos al bloqueo e intentamos negociar un memorando de entendimiento, y Trump dijo esas famosas 39 veces, tenemos un acuerdo, están suplicando por un acuerdo, y todo eso. Al final conseguimos el acuerdo. Y luego, en cuestión de días, y os lo he estado mostrando en los programas de estos últimos días, empezamos, en pocos días, a cambiar las condiciones y a retirar las cosas que habíamos dicho que haríamos, dando la impresión de que en realidad queríamos volver a la guerra. Y bueno, si miráis lo que hemos estado atacando aquí, esto es de Dropsite News, son los objetivos de miércoles, jueves y viernes. Y ahí podéis ver, al final, el resultado total. Thursday and Friday that we've attacked, and you see the bottom line in total. U.S. forces have struck 9 bridges. Las fuerzas estadounidenses han atacado 9 puentes, 2 aeropuertos, un cruce ferroviario y un túnel de carretera desde el miércoles. Y por cierto, ese mismo túnel de carretera, uno grande, cerca de Bandar Abbas, volvió a estar completamente operativo en solo 10 horas. Así que estas cosas pasan en la guerra todo el tiempo. Muchas de esas instalaciones petroleras que se ven ardiendo, o los puentes que se derriban, así es como funciona en la guerra. Atacamos centrales eléctricas. Lo vimos constantemente en la guerra entre Rusia y Ucrania, y está ocurriendo también aquí.
Cuando golpeas algo, la gente empieza a reconstruirlo. Algunas cosas son más difíciles que otras, como el yacimiento petrolífero de Pars. Aparentemente, eso va a tardar un par de años en completarse, si es que se puede incorporar esa parte. Así que hay cosas que son más difíciles de hacer, pero intentas arreglar lo que puedas. Y ves que un puente se derrumba y los camiones simplemente pasan por otro lado. La entrada de un túnel resulta dañada porque obviamente no puedes destruir el túnel en sí, está bajo una montaña. Pero por lo visto, golpeamos ambos extremos. Sacaron cargadoras de pala, nada complicado, simplemente retiraron los escombros y ahora los túneles vuelven a estar operativos. Así es como funciona. Así que, en realidad, no están teniendo tanto impacto militar en nada. Incluso si esos objetivos no fueran civiles y fueran militares, el efecto es limitado. A veces solo unas horas de interrupción. Y eso es todo. Así que, en realidad, no estás deteniendo nada. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de asuntos militares lo entendería. Sabría que, al tomar estas medidas, no estamos impidiendo, de verdad, la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Hormuz. Solo hay que entender eso. Y esas dos cosas que acabo de mostrarte en algunas de nuestras imágenes más recientes demuestran claramente que todo esto carece por completo de sentido, al menos desde el punto de vista militar. Lo que sí tiene sentido es que está aumentando la presión sobre el lado iraní para que intensifique sus ataques. Porque esos objetivos que mencionó Dropside News no son los únicos. También atacamos una planta iraní de desalinización. Y viste que unas 10,000 personas se quedaron sin agua. Y creo que ya te lo hemos dicho antes. Una cosa es atacar la planta desalinizadora iraní. Te voy a enseñar un mapa en un momento para que veas dónde están. Pero en Irán, solo un porcentaje muy pequeño de su agua proviene de la desalinización, porque tienen montañas y otros tipos de fuentes naturales de agua, y así sucesivamente. Así que en realidad no tienen ningún problema. Los demás, en cambio, sí. Y como señala aquí el profesor Michael Clark, quizá convendría replantearse atacar las plantas desalinizadoras iraníes. Es algo que les gusta tener, pero no es esencial, porque tienen alternativas. En cambio, al otro lado del estrecho de Hormuz, la historia es un poco distinta. Los iraníes podrían atacar todas las plantas desalinizadoras a lo largo de la costa del Golfo. Hay cientos de plantas de desalinización, y esas plantas son fundamentales para las economías de todos los estados del Golfo. Con el agua del mar se puede hacer hasta cierto punto, pero el agua limpia es esencial, no solo para beber, sino también para la agricultura, para la organización de las industrias, el turismo, para todo. La realidad es que Irán no necesita agua desalada, pero el Golfo sí. Y de esas cientos de plantas, 54 producen el 90% de toda el agua limpia que se utiliza en la región. Y hoy, precisamente hoy, los iraníes atacaron una central eléctrica en Kuwait, que también era una planta desalinizadora. Eso demuestra que están dispuestos a hacerlo. Sí, eso lo demuestra, y de hecho lo ha dicho el propio lado iraní. Han afirmado que es una advertencia sobre lo que pueden atacar. Y créame, lo que mencionaba el profesor Clark es algo que sin duda conocen bien en Irán. Mire, estos puntos azules que ve aquí representan la capacidad de las plantas de desalinización. Y verá que Irán tiene varias, sobre todo a lo largo de sus costas. Pero como decía, tienen todas esas cordilleras y demás, así que disponen de bastante agua en otras zonas del país. Por eso las instalaciones del lado iraní son más pequeñas, aunque las tienen ahí abajo porque, déjeme mostrarle este otro mapa. Si se fija en el mapa de relieve, verá que las montañas grandes no empiezan realmente hasta mucho más adentro. Así que, en toda esa zona alrededor del Golfo Pérsico, o Golfo Arábigo, como algunos lo llaman, es donde necesitan más agua, porque es mucho más fácil desalar en la costa que transportar el agua desde otras partes del país.
pero pueden hacerlo si lo necesitan. Pero fíjate, cuando miramos hacia aquí, por otro lado, lo que se ve en Arabia Saudí y en toda la zona alrededor, no hay ningún otro punto. Se ven un par de pequeños puntos azules del lado iraní, muy dentro, pero no se ve nada en el lado izquierdo de toda la pantalla, porque no hay otras fuentes de agua. Y si el profesor Clark tiene razón, y hay unas 50 y tantas instalaciones que controlan el 90% del agua, déjame que te lo muestre. Verás que hay varias zonas muy grandes, esos círculos azules enormes. Esos son los que tienen la mayor capacidad. En la esquina superior izquierda puedes ver la capacidad diaria en metros cúbicos. Esos más grandes, los ves ahí, pueden producir 1 millón de metros cúbicos de agua. No hace falta ser un genio para entenderlo. Lo único que tienes que hacer es golpear primero estos objetivos más grandes de aquí, y con eso destrozas toda la capacidad del país. Quiero decir, puede que 54 produzcan el 90%, pero si alcanzas algunos de esos grandes círculos azules, estás hablando de problemas enormes, realmente enormes. Y como vas a ver en un momento, el lado iraní tiene muy claro dónde están. Son plenamente conscientes de ello. Nosotros también deberíamos estarlo. Pero desearía que no por sectens. Jack Kemp en absoluto. Jack Keane doesn't seem concerned at all. Está claro que el presidente Trump les dio a estos tipos toda la cuerda que se les podía dar. Si pensamos que volvimos a un alto el fuego el 8 de abril y que incluso teníamos un documento firmado por los dos presidentes, el memorando de entendimiento, y que el único acuerdo real en ese memorando eran los estrechos, todo lo demás eran promesas para más adelante. Y, en cuestión de días, empezaron literalmente a atacar y a intentar tomar el control del estrecho de Hormuz. Así que la decisión del presidente, he tenido suficiente, vamos a tomar el control de los estrechos por la fuerza, es, sin duda, la decisión correcta. Sé que ya lo he dicho antes, pero esta es una nueva declaración del general Jack Keane, y de verdad me deja desconcertado. No se puede ser tan ajeno a la realidad. No se puede ser tan ignorante como para no darse cuenta de que tienen una capacidad que aún no han utilizado y que ya han demostrado que pueden usar a una escala mucho mayor. Voy a mostraros un fragmento de una entrevista con el profesor Morandi que hicimos hoy más temprano en el programa de Nima Al-Horshi. Pero en uno de los clips que no incluí, él decía, escucha, la parte iraní, y esto lo he visto repetido por otras personas, han ido mucho más allá de lo que creo que cualquier persona racional debería haber hecho. No sé muy bien por qué lo hicieron, y al parecer por eso mucha gente estaba enfadada. El pueblo iraní estaba enfadado con algunos de sus líderes porque seguían pensando, bueno, quizá podamos llegar a algún tipo de acuerdo, quizá la parte occidental, es decir, Estados Unidos, finalmente por la realidad que se les impone a todos, aunque no tengan ninguna moral, al menos puedan decir, de acuerdo, por puro interés propio, esto se ha acabado, vamos a hacer algo distinto. Y pensaban, vamos a contenernos un poco, a limitar algunos de nuestros ataques y mostrar nuestra capacidad, pero sin ir a por todas, para que aún quede un camino abierto. Pero parece que, o bien somos tan arrogantes, ya sabes, toda la idea de lo que acaba de decir el general Keane y la actitud que hay detrás, que volvemos a situarnos como si fuéramos los padres, e Irán fuera un niño rebelde que se porta mal, y nuestra paciencia se ha agotado, como si él fuera el padre que dice, ya basta. Y estos son, ya sabes, esos chavales un poco gamberros del barrio, los que se portan mal. Y bueno, vale, no quería hacer esto, pero supongo que vamos a seguir adelante. Así que ahora hemos empezado a intensificar la respuesta. Y uno se pregunta, ¿lo entiende Jack Keane? ¿Lo entiende el presidente Trump? ¿Lo entienden sus principales mandos militares? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de mostrarles? Que están atacando esos objetivos, pero no están teniendo ningún efecto. Y algunos de los objetivos que golpeamos, como Trump y Hexet ayer, los publicaron en sus redes sociales. Una gran torre,
una torre que controla el tráfico de petroleros civiles en el Golfo. La derribamos como si fuera algo enorme que controla cosas civiles. Pero eso no es lo que usa el ejército. Ellos tienen otras capacidades aquí. Así que, en realidad, eso no va a afectar a nada. Y cuando lo haga, simplemente encontrarán otra forma de comunicarse. Eso no es difícil de entender, ni los puentes, ni los túneles. Todo lo que seguimos derribando estoy seguro de que vuelve a estar operativo de una forma u otra casi de inmediato. Así que, en realidad, no estás logrando nada desde el punto de vista militar. Pero lo que sí estás haciendo es, sí, ese de ahí, gracias Gary. Y encima presumimos de eso, como si fuera algo enorme. Quiero decir, ese aparato está ahí fuera, simplemente. Controlaba el tráfico de petroleros, lo había hecho desde siempre. Decimos, lo usaba la Guardia Revolucionaria iraní. No sé si era así o no, pero lo usaban para que el tráfico civil pudiera moverse con seguridad por la zona del Golfo. O sea, para eso servía, y ya está. Así que esto lo único que hace es destruir más capacidad, porque no podemos. Pero no va a tener ningún impacto en la guerra. Donde sí está teniendo impacto es en la forma en que los iraníes ven las cosas. Y fíjate, ahora han dicho, olvida el memorando de entendimiento. Eso ya no existe. Y si seguimos así unos días más, hacia principios de la próxima semana, se van a quitar los guantes y nos van a mostrar lo que eso significa desde el lado iraní. Pero déjame enseñarte a otra persona que también lo ha dicho, y creo que esto fue hoy mismo. La almirante retirada Howard también estuvo en Fox News. Y si Jack Keane hablaba como un padre con un niño que se porta mal, ella va a hablar todavía peor. Y básicamente, esto es sencillo, en realidad. ¿Cómo crees que está yendo el progreso hasta ahora? Excelente. Esto refuerza la idea de que la administración puede hacer lo que quiera, y no solo resta capacidad para actuar en el Golfo, sino que además deja claro lo débiles que son frente a la Guardia Revolucionaria iraní. Así que la gran incógnita ahora es qué va a hacer Irán, y eso marcará la estrategia a partir de aquí. ¿Vamos a escalar aún más? Yo creo que sí deberíamos, pero todo depende del presidente. Es una locura. Eso es una locura. Pensar que podemos hacer lo que queramos y que eso les va a obligar a rendirse. Pero ¿qué pasa? Que acaba de despertarse de un coma. Ha estado dormido desde el 28 de febrero de este año. No vio que durante 40 días intentamos forzarles a rendirse, a hacer lo que queríamos, y lo único que conseguimos fue destruir un montón de cosas en la superficie, mientras nosotros sufríamos gravemente. Israel sufrió gravemente. Se perdió esa parte. Se perdió lo de los 3 estadounidenses muertos, los 400 heridos, y los que han resultado heridos en los últimos días en Jordania y quizá en otros lugares. También se perdió eso. Es irónico que diga esa última parte. Por lo visto no, porque más adelante en esa misma entrevista le preguntaron precisamente, ¿y la respuesta iraní? Y él dijo, no es nada. No hay absolutamente nada de lo que preocuparse. Sí, hacen alguna que otra cosa por aquí y por allá, pero es algo sin importancia. Creo que quizá fue un lapsus freudiano, porque se da cuenta de que nuestras acciones ofensivas no son insignificantes, sino todo lo contrario, muy relevantes para lo que estamos recibiendo. Porque, mientras que el lado iraní se preparó durante 20 años antes de esto y puso todo lo crítico bajo tierra, fuera del alcance de todo lo que tenemos, nosotros, en cambio, lo hemos dejado todo en la superficie, donde puede ser alcanzado. Y hubo un ataque esta semana. No llegamos a incluir ese fragmento, ojalá lo hubiera hecho, pero quizá lo viste. En una de nuestras bases que fue alcanzada estos días, un dron Shahid normal y corriente entró volando y a plena luz del día impactó contra una base estadounidense. Y yo digo, tío, literalmente no tenemos ninguna defensa aérea. Una cosa es que pasen algunos misiles balísticos, porque sabemos que los PAC-3 no pueden derribar todo eso. Pero hombre, incluso un PAC-2,
de los más antiguos, y desde luego un PAC-3, deberían poder derribarlos todos. Deberíamos ser capaces de alcanzar cada dron que entre, pero no lo hicimos. Era pleno día. Impactó directamente en nuestras instalaciones allí. Y él todavía quiere decir que podemos hacer lo que queramos. Y claro, el presidente Trump ve Fox News. Escucha este tipo de cosas, y eso alimenta su ego. Así que en cierto modo, es lo que quiere hacer. Bueno, lo mencioné antes hoy. El profesor Morandi estaba con Nima al-Horshid y decía que quizá deberíamos replantearnos esa idea. Saying you might want to reconsider that thought. Según lo que estamos escuchando de los iraníes, parece que van a empezar a golpear con más fuerza. Cada vez más, van a centrarse en atacar infraestructuras críticas, porque los estadounidenses están atacando infraestructuras críticas iraníes, y los iraníes quieren asegurarse de que no se salgan con la suya. Así que hay que recordar algo. Irán no empezó la guerra. Irán no la reanudó. Irán no inició la escalada. Pero Irán ha dicho muchas veces, y yo lo repetí durante los 40 días de guerra, la guerra del Ramadán, que si este conflicto se intensifica, esos países serán destruidos. That's a pretty strong statement there, that last part. Esa es una afirmación bastante contundente, sobre todo esa última parte, cuando dice que esos países serán destruidos. No que serán atacados, sino destruidos. ¿Y cuáles son las dos cosas que puedes golpear para destruirlos? Una es la parte financiera. Puedes atacar su infraestructura petrolera, su infraestructura de gas natural, porque toda su economía depende de eso. Y la segunda, de forma física, es ir a por las plantas de desalinización de agua, porque esos países no pueden, literalmente no pueden sobrevivir sin el agua. Por mucha agua que tengan almacenada ahora mismo, si vas y eliminas esos puntos más grandes que te mostré hace un momento en el mapa, donde el lado iraní tiene, donde los países árabes tienen su agua, se ve claramente que no hay alternativa. You can see that there's no alternative here. You're talking millions of people depend on. Estamos hablando de millones de personas que dependen de eso cada día. Si eliminas esas cosas, literalmente puedes destruir el país. Si atacas tanto su petróleo como su agua, puedes destruir por completo sus estructuras, todo su sistema. Es que esta gente no se da cuenta. Los Jack Keane, los almirantes Howard, los almirantes Cooper, los generales Keane, los secretarios Hegseth, no se dan cuenta de con qué están jugando. Estamos jugando con fuego. Irán ya ha demostrado que puede golpear esos objetivos. Nos lo acaban de mostrar atacando una planta de desalinización de agua en Kuwait. No pudimos detenerlo. Ni siquiera fuimos capaces de parar un maldito dron Shahed, y mucho menos un misil balístico en nuestra propia base. Forget about a ballistic missile on our own base. And that all Iran has to do is now flood the zone. Y que ahora todo lo que Irán tiene que hacer es saturar la zona con una gran cantidad de drones, con una gran cantidad de misiles balísticos, y no vas a poder detenerlos. Van a impactar. Así que, si quieren golpear esos objetivos, petróleo o agua, van a golpear esos objetivos. No sé si somos inconscientes de esto o si de algún modo estamos de acuerdo y estamos intentando provocar a Irán para que haga precisamente eso. No lo sé. Es un camino muy oscuro, muy peligroso, el que estamos siguiendo. Pero no estoy seguro de que sea menos grave que el camino de ignorancia por el que ya vamos. Y por cierto, resulta que hay otro camino más, el que mencionó antes el profesor Morandi. Nosotros también lo hemos señalado. Pero había además otra cosa, por encima de todo esto, que Irán podría hacer, y que el profesor Clark también mencionó en su análisis. Professor Clark also mentioned in his analysis. La segunda cuestión que tienen es el estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes ya demostraron hace un año que pueden cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, atacando los barcos que pasan por allí. Podrían hacerlo otra vez. Aún no han empezado, pero están preparados para hacerlo. Además, los hutíes han estado colaborando con Al-Shabaab en Somalia. Y Al-Shabaab, el grupo yihadista somalí, lleva un año hablando con los hutíes. Sabemos que los hutíes les han suministrado drones, especialmente el modelo Samad, y drones de vista en primera persona. Les han enseñado cómo utilizarlos. Así que, si Teherán da la orden a los hutíes, y los hutíes cooperan con Al-Shabaab en Somalia, pueden hacer que toda esa zona, en la parte baja del Mar Rojo y parte del Mar Arábigo, sea extremadamente peligrosa.
Podrían cerrar tanto el estrecho de Bab el-Mandeb como el de Hormuz. Mandeb Strait as well as the Strait of Hormuz. And one of the other things Professor Morandi talked about, I recommend. Y una de las otras cosas de las que habló el profesor Morandi, te recomiendo que lo escuches si quieres entender cómo piensa Irán en este momento, es que él está claramente muy vinculado al equipo negociador en Teherán. Por eso lo han llevado a prácticamente todos los canales de televisión de Oriente Medio y de Europa. Y así la gente sabe lo que está pasando. Quieren comunicar eso. Así que sí, está muy bien conectado. También mencionó no solo a los hutíes y al grupo de Somalia, sino que además señaló que en Irak hay una capacidad importante y en crecimiento. Sí, en Irak. Dijo que uno de los grupos al menos se llama Kataib Hezbollah, que no debe confundirse con Hezbollah libanés. Son grupos distintos. Solo comparten un nombre parecido en parte. Pero él dijo, mira, no han estado bajo sanciones desde hace mucho tiempo. No han estado bajo ataque. Y añadió que son más grandes, tienen más financiación y están mejor armados incluso que Hezbollah en el Líbano. Así que dijo que también podrían activarse y abrir un nuevo frente aquí. Hay algunos rumores circulando, rumores nuevos otra vez, lo cual es una locura. Es simplemente una locura. Pero aún hay gente que dice que quizá podríamos conseguir que los kurdos en Irak se unan. Y también algunos de esos disidentes como los del MEK, ese grupo anti-iraní, que nosotros mismos llegamos a calificar de organización terrorista. Ahora, no sé, supongo que los apoyamos. John Bolton, desde luego, es muy amigo suyo. Pero ahora están hablando otra vez. Ya sabes, quizá podamos volver a todo aquello y usarlos como fuerza terrestre, que ataquen desde el noreste y empiecen a avanzar. Y luego, tal vez podamos enviar algunas tropas estadounidenses al Golfo mientras Irán está distraído allí, y entonces podrían avanzar por esta zona. Y los iraníes dicen, sí, somos muy conscientes de eso. De hecho, algunos comentarios recientes han sido, lo buscamos, lo deseamos. Nada nos haría más felices que veros poner botas sobre el terreno, porque les dejaremos aterrizar, les dejaremos entrar en el territorio y después los pulverizaremos de forma metódica. Y de nuevo, si eres un subteniente de primer mes o un soldado raso del ejército, probablemente puedas mirar este mapa y darte cuenta de que cualquiera que ataque desde cualquier punto lo tiene claro. Si miras hacia la parte noreste, en la esquina superior izquierda, es de donde podrían venir algunos de esos kurdos. O fíjate en cualquier punto de la costa. Se puede desembarcar, porque ves algo de verde ahí. Eso significa que hay zonas bajas, con poca altitud, en algunos lugares no muy diferentes de Irak. Así que, si consigues que tus barcos lleguen hasta ahí y puedan desembarcar, puedes hacerlo. Pero después, todo lo que venga desde cualquier dirección tiene que atravesar esas montañas tan difíciles. Y eso sería un suicidio para cualquier fuerza terrestre. Y sobre todo si se trata de un grupo improvisado, como algunos kurdos o lo que sea, que quizá estén combatiendo en el Kurdistán o en algunas zonas de Siria donde ya habían estado antes. Pueden luchar en esas áreas locales, ahí mismo. Pero estás hablando de atacar en las montañas. Ahí, toda la ventaja la tiene la defensa. Y sería un suicidio para una infantería que ni siquiera es una fuerza militar profesional. No es como un Estado-nación, con todas sus capacidades, con blindados, infantería mecanizada, artillería, drones, fuerzas de ataque, aviación, misiles. Incluso si tuvieras todo eso, es decir, si fueran Estados Unidos o las fuerzas de la OTAN, aunque estuvieran lo bastante locos como para intentarlo, acabarían destrozados, porque los defensores pueden resistir la mayor parte de eso. Tienes que avanzar por pasos muy estrechos, ya sabes, entre montañas, entre riscos, y no hay forma de evitarlo. Así que es como disparar a patos en un estanque. Por eso dicen, adelante, venid. Estarían encantados porque además es su terreno, su casa. Lucharían por ella, y eso es duro. Y además saben perfectamente dónde están los puntos de estrangulamiento, las zonas más vulnerables. Nosotros estaríamos operando a ciegas. Podemos hacer algo de reconocimiento, pero nadie conocerá el terreno como ellos.
Nadie tendrá todo preparado, las emboscadas listas, ni sabrá cómo destrozar esto. Es una locura, es un suicidio hacerlo. Rezo para que eso sea solo una charla rara de alguien, o fruto de la estupidez de pensar que así se va a asustar a Irán. Quiero decir, en realidad ellos envidian eso y esperan que ocurra, porque entonces podrían literalmente destruir nuestro ejército y dejarnos sin nada. Por eso quieren hacerlo. Por eso quieren que lo hagamos nosotros. Porque sí, claro, también sufrirían algunas bajas, no hay duda de eso. Pero podrían infligirnos una derrota militar total si intentáramos hacer algo tan insensato. Ni siquiera fuimos tan insensatos en la guerra de Vietnam. Quiero decir, aun entonces, solo combatíamos donde teníamos algún tipo de ventaja o cierta capacidad para no quedar atrapados. Las selvas ya eran bastante duras, pero lo eran para todos. En este caso, sería sobre todo duro para la fuerza atacante, porque es una tarea militar muchísimo más difícil, incluso más que en la selva. Así que esperemos que no hagamos eso. Pero en el fondo, no tenemos ningún terreno al que bajar aquí. No tenemos ninguna ventaja, por mucho que lo diga el general Keane, o el almirante Howard, o incluso el propio presidente Trump, que parece pensar que podemos hacer lo que queramos. No podemos. No podemos, amigos. Y eso es lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Veremos en qué acaba todo eso. Una cosa más sobre esta fase actual, pero en otro tema, antes de entrar en algunas de las cosas interesantes que hemos aprendido esta semana. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la noche, hubo un ataque del lado ucraniano dentro de Rusia contra lo que se conoce como la instalación de Wild Berries, cerca de Moscú. Es algo parecido a un centro de distribución o de envíos, como los de Amazon. Zelensky, creo que fue él quien publicó los vídeos que estáis viendo ahora mismo. Por supuesto, arrasaron ese lugar y se marcharon. Hubo varios objetivos, creo que 3 en total. Y si miráis algunos de ellos, mirad eso. Eso no son nubes, amigos, es el humo de los incendios que estaban ardiendo. ¿Ves eso? Es enorme, no se puede ocultar. Eso va a enfadar aún más a mucha gente en Rusia. Y va a hacer muy feliz a Zelensky, al menos por hoy. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? Porque mira, Rusia ya está y lleva tiempo hablando. Hemos visto tanto a Lavrov como al propio presidente Putin decir que quizá ha llegado el momento de llevar esto al terreno europeo. Ahora bien, hay que entender que Zelensky no tiene por sí solo la capacidad necesaria para realizar este tipo de ataques hasta Moscú. En su exposición, presumía de lo lejos que habían llegado, de cuánto habían avanzado. Y sin duda, el lado ucraniano está haciendo mucho de esto, y está produciendo gran parte. Pero sin los componentes electrónicos, sin el sistema de guiado, sin las imágenes por satélite, sin la inteligencia que viene de Occidente, eso nunca habría ocurrido. Y parte de eso incluye a Estados Unidos, también a Gran Bretaña, a Francia, a Alemania y así sucesivamente. Y esto es todo lo que va a hacer. Primero, casi con toda seguridad, había algo de material militar en este transporte. No era solo material civil. Pero esto va a afectar a los rusos al otro lado de la frontera. No van a poder recibir paquetes ni cosas que han pedido. Y eso les va a enfadar. No les va a causar ningún daño real, pero sí les va a enfadar mucho. ¿Y qué hace la gente cuando alguien hace estallar algo en su país? Pues van a presionar a Putin para que haga algo al respecto. Incluso esos ataques a las refinerías, que también han provocado grandes columnas de humo, como la de San Petersburgo hace poco, o algunos otros ataques en Moscú. Eso está haciendo que el pueblo ruso esté cada vez más enfadado y que haya más y más presión para llevar la lucha a Europa Occidental, sin cuyo apoyo Ucrania no podría hacer lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ese es uno de los grandes temas. Ahora bien, si el presidente Putin está sintiendo esa presión, hoy ha ocurrido otra cosa que en mi opinión va a recibir aún más atención. Y es algo que va a sonar bastante contundente. Hubo una reunión con Friedrich Merz de Alemania y Emmanuel Macron de Francia,
Y en este fragmento van a hablar de un asunto que de hecho yo ya tenía en el radar hasta ahora. Pero os aseguro que a partir de este momento también está en el radar de Moscú. But I assure you it is now on Moscow's radar. Ich habe das Angebot des französischen Staatspräsidenten He aceptado la propuesta del jefe de Estado francés de reflexionar juntos sobre esta disuasión nuclear, por primera vez quizá en un sentido histórico. Ya hubo una oferta de Charles de Gaulle a la República Federal de Alemania para extender el paraguas nuclear también al territorio alemán. Alemania nunca la aceptó, y no tuvimos que hacerlo, porque vivíamos en otro mundo. Pero el mundo en el que vivimos hoy exige nuevas respuestas. Y ahora participaremos por primera vez en un ejercicio de este tipo, de manera convencional, para ver dónde podemos alcanzar objetivos comunes, es decir, una disuasión más eficaz en Europa. Y esto seguirá siendo complementario a lo que ya practicamos juntos, Alemania y Francia, en la participación nuclear, también dentro de la alianza de la OTAN. nuklearer Teilhabe auch im NATO-Bündnis ausüben. So they're saying, listen, Dicen algo así como, mira, en su momento, el presidente francés Charles de Gaulle propuso, oye, ¿y si ofrecemos a lo que entonces era Alemania Occidental un paraguas nuclear? Pero como existía una Alemania Oriental justo al lado, literalmente en la primera línea de la división entre este y oeste, respondieron, no, creo que estamos bien con el paraguas americano. No queremos añadir ninguna fricción. Así que, por las razones que fueran, dijeron que no en aquel momento. Y ahora, de repente tienes al presidente francés y al canciller alemán diciendo, bueno, quizá ahora sí, quizá ahora podamos tener esa disuasión nuclear. Es decir, el paraguas nuclear de Francia se extendería más allá de su propio territorio y avanzaría hacia el este para cubrir también a Alemania. Alemania ya ha enviado parte de sus tropas terrestres convencionales a los países bálticos, una brigada acorazada. Por lo visto, en algún momento van a enviar hasta una división acorazada. Su objetivo claro es tener la mayor fuerza convencional del continente. Ese es su propósito. Están hablando de prepararse para una guerra con Rusia de aquí a 2030. Entonces, ¿qué crees que va a pasar en Moscú? ¿Crees que primero Moscú va a decir, ¿cómo? ¿Van a desplegar armas nucleares con Francia y además se van a acercar más? Vaya, será mejor que paremos todo lo que estamos haciendo. Refugiémonos, alcancemos un acuerdo en la guerra de Ucrania, detengámoslo en la línea actual de contacto. Y bueno, esperemos que no hagan nada más. Esa es la opción A. O la B. ¿Crees que van a decir sí, claro, lo que tú digas? Más bien dirán, ni de broma. Y además te explicarán por qué es una idea pésima. Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta, más grande que Estados Unidos. ¿De verdad alguien piensa que Francia, con sus instalaciones nucleares y su número de armas relativamente pequeños, va a asustar a Moscú solo por extender su paraguas sobre Alemania? Lo único que eso podría conseguir es que Moscú llegue a la conclusión de que ya no tiene motivos para contenerse. Que si no hace nada, esa expansión, que empezó con la ampliación de la OTAN hacia el este, ahora se está convirtiendo en una expansión física de la infraestructura militar hacia el este. Fuerzas militares alemanas moviéndose hacia el este, creciendo en tamaño y con planes de seguir aumentando con el tiempo. ¿Y debería Rusia quedarse de brazos cruzados, literalmente mirando cómo se desarrolla todo, sin hacer nada? ¿O debería actuar ya? Se puede ver claramente que si dejamos a un lado las banderas nacionales, sea cual sea el país desde el que estéis viendo esto, y lo miramos en términos humanos, la pregunta es, ¿qué haría la parte A con sus capacidades frente a la parte B, que tiene las suyas, y además alianzas militares en otros lugares? ¿Qué va a hacer la parte A si la parte B empieza a hacer lo mismo que están haciendo los franceses y los alemanes, tanto en lo convencional como en la expansión nuclear? No es tan difícil de entender, amigos. Estamos poniendo cada vez más a Rusia en una situación en la que va a tener que actuar, probablemente más pronto que tarde. No va a esperar a que estas cosas se extiendan.
No va a esperar a que se vuelvan operativas, porque eso sería una tontería, creo yo, sobre todo con la presión que hay y con lo que Zelensky sigue haciendo de forma constante ahora. Rusia lleva mucho tiempo lanzando misiles de largo alcance, drones y todo tipo de ataques contra Ucrania, causando muchos daños. Pero no es suficiente para sacarla de la guerra. Y esos ataques de Ucrania tampoco van a sacar a Rusia del conflicto. Lo único que van a hacer es irritarla. Eso les va a enfadar. Les va a llevar, igual que vimos con los iraníes, a buscar rutas de evasión, métodos alternativos, otros medios y a trasladar sus instalaciones a otros lugares. Van a seguir trabajando en su defensa aérea. Es un país enorme, no se puede proteger todo. Ningún país está diseñado para que todo su territorio, todas las instalaciones civiles, tengan una defensa aérea de primera línea. Es imposible. Por eso la inteligencia de Estados Unidos es tan importante, igual que la de Europa Occidental, porque pueden averiguar dónde están las defensas y qué lugares todavía no las tienen. Así que pueden dirigirlos hasta allí. Por eso los rusos están tan enfadados. Pero no hay tantos, porque Rusia sigue mejorando su defensa aérea en todo el país. Y son tan grandes que incluso cuando ocurren ataques como estos, o cuando golpean las plantas de reprocesamiento o las refinerías de petróleo, empiezan a repararlas. Pero además tienen alternativas. Tienen almacenamiento y otras opciones. Pueden sortearlo. Pero, ¿cuánto tiempo creemos que van a seguir tragándose estos misiles, estos drones y estos ataques destructivos, y ahora hacerlo bajo un paraguas nuclear? Primero fue una alianza militar de la OTAN. Ahora es un paraguas nuclear y sigue avanzando hacia el este. Esto no va a salir bien para nuestro lado. No va a traer paz ni seguridad a Alemania. Tampoco va a darle más poder a Francia. Más bien, lo que puede hacer es ponerle una gran diana roja encima a Alemania y provocar que Rusia ataque en lugar de disuadirla. Podría incluso desencadenar un ataque por parte de Rusia. Y claro, entonces podríamos encontrarnos en una guerra mundial. Así que por ahora, pensemos en todo lo que hemos comentado esta mañana. En Oriente Medio, estamos potencialmente a punto, por culpa de acciones imprudentes de Estados Unidos contra Irán, de provocar que Irán escale lo que está haciendo y amplíe los objetivos que va a atacar. Eso podría incluir plantas de desalinización, infraestructuras energéticas dentro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de las que depende toda la economía mundial para mantener un suministro suficiente. Ese suministro ya se ha visto alterado, pero podría quedar dañado de forma permanente o sufrir daños a largo plazo. Podría extenderse incluso al estrecho de Bab el-Mandeb, y todo esto podría devastar la economía global. Y luego, aquí en Europa, tenemos a las potencias europeas literalmente metiéndole el dedo en el pecho a Rusia y diciéndole, ¡atrévete! Te reto a que hagas algo. Sé que llevamos meses leyendo y hablando de esto. Lo sé, pero yo voy a pasar a la acción, y aún más. Ahora mismo te pongo 2 dedos en el pecho y te digo, ¿qué vas a hacer al respecto? Eso es lo que estamos haciendo. Y al final, Rusia va a hacer algo al respecto, igual que, tarde o temprano, y parece que estamos justo en ese punto, Irán también va a hacer algo. Y entonces veremos exactamente dónde estamos con respecto a nuestro poder nacional. Bueno, escucha, algunos de nuestros invitados de esta semana también han dicho cosas interesantes. Patrick Henningsen habló precisamente de ese tema del que acabo de hablar. ¿Sigue siendo Estados Unidos una potencia militar dominante a nivel mundial? Estados Unidos ya no es una superpotencia en el Golfo Pérsico. Siento ser yo quien os lo diga, pero básicamente habéis abandonado muchas de vuestras bases. La presencia militar que tenéis ahora es solo una fracción de lo que fue antes. Solo por eso, Estados Unidos está en una posición increíblemente débil en la región. Así que, aunque todo este deterioro esté ocurriendo, y aunque Estados Unidos presuma de cifras impresionantes sobre la gente que ha matado, los barcos que ha destruido o la infraestructura que ha arrasado en Irán,
¿Dónde va a estar todo eso dentro de un año? ¿Va a rendirse Irán en Navidad o después de las elecciones de mitad de mandato? ¿Va a estar Estados Unidos en una posición más fuerte o más débil? Yo solo puedo mirar los hechos, Daniel. Y lo que muestran es que Estados Unidos es cada vez más débil en la región. Estos son cambios tectónicos irreversibles en la geopolítica y en la proyección de poder en esa zona, y nada va a revertirlos. Eso es una de las cosas que me preguntaba. Jack Keane no lo sabe. El almirante Howard no lo sabe. No lo sé. Es interesante. Patrick Henningsen lo dijo a principios de esta semana, y luego hoy, Abbas Araghchi, esta misma mañana, hora nuestra, dijo, no vemos a Estados Unidos como una superpotencia, y hemos demostrado al mundo entero que no lo es. Porque vamos a ver, solo hay que mirar lo que está pasando hasta ahora. Pase lo que pase la próxima semana, quizá incluso desde el lunes, fíjate en lo que ya ha ocurrido. No podemos proteger Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. No podemos proteger ninguno de esos estados. No podemos proteger nuestras bases en la región. No pudimos proteger a Israel. Toda nuestra tecnología, toda su tecnología combinada, y aún así los misiles seguían cayendo, alcanzando sus objetivos una y otra vez. Cuando quieren golpear algo, lo golpean. Os hemos mostrado muchas imágenes por satélite, con una precisión milimétrica justo en el centro de un edificio. Tienen la capacidad de destruir barcos en el estrecho de Hormuz. Todo lo que hemos hecho para intentar detenerlos no los ha detenido. Y ahora puede que estemos a punto de descubrir que, incluso con todo nuestro poder y todo lo que hemos hecho, con todos nuestros misiles JASSM y de crucero, con todos nuestros Tomahawk, nuestros interceptores THAAD, nuestros PAC-3, nuestras, ya sabéis, nuestras aclamadas fuerzas aéreas, los misiles aire-tierra, los ATAC-MMS, los HIMARS, todo eso junto no ha conseguido que Irán se rinda. Ni siquiera esta escalada hacia cosas nuevas, con los sistemas energéticos, con los puentes, atacando su infraestructura civil, nada de eso ha servido. Nada de eso les ha hecho rendirse y nada ha conseguido quitarles su poder. Solo por eso, si lo piensas bien, si ni siquiera podemos doblegar a Irán, que era una potencia de tercer nivel, aunque siempre tuvo ciertas capacidades importantes con sus drones y misiles, eso es cierto, pero en términos de poder nacional en conjunto, no tiene capacidad para proyectar fuerza solo para defender sus fronteras. Y cuando hablo de defensa, me refiero a atacar a sus adversarios regionales, es decir, a Estados Unidos. Así que podrían intentarlo y hacer eso, pero nada más. No tienen un ejército. No pueden invadir a nadie. Todo lo que pueden hacer es defenderse y responder cuando los atacan. Y están demostrando que pueden soportar todo lo que les lanzamos y seguir devolviendo el fuego. Así que, objetivamente, lo que dijeron Abbas Araghchi y Patrick Henningsen es simplemente cierto. Pero ese mensaje no le ha llegado a Trump. Como viste en lo que dijo el almirante Howard, podemos hacer lo que queramos. De hecho, voy a mostrarte los primeros segundos de eso. Escucha lo que dijo justo al principio. ¿Cómo crees que está yendo el progreso hasta ahora? Excelente. Refuerza la idea sigue de que no muera usted. Cualquier cosa que quieran. O sea, está ciego. Lo que dije unos segundos antes de poner ese fragmento, solo eso debería bastar para que cualquier persona con un poco de sentido común se callara, en lugar de hacer el ridículo. Y además de eso que lo hizo, si el presidente Trump le ha hecho caso, la humillación no ha terminado. Veremos a partir de ahora hacia dónde va todo esto. Pero también tuvimos a Larry Johnson esta semana, y él decía que no se les puede imponer. Da igual lo que piensen el almirante Howard, el general Keane, el general Kellogg, Mike Pompeo, toda esa gente que os mostramos incluso ayer mismo. A pesar de lo que crean, Larry Johnson tiene un mensaje distinto. La conclusión es esta. Estados Unidos no tiene el poder militar para abrir el estrecho de Hormuz. Punto. No lo tiene.
Así que dejemos de engañarnos, de fingir que, podemos aplastar a los iraníes. No lo hizo en los primeros 40 días. De hecho, si miras atrás y te preguntas, ¿qué pasó el 7 de abril? Ese fue el día en que se propuso el primer alto el fuego, y luego hizo falta esperar hasta el 15 de abril para que Estados Unidos frenara a Israel y al Líbano. ¿Qué tenían de especial esas fechas? Pues bien, si retrocedes un poco, cuando se cerró el estrecho de Hormuz el 28 de febrero, todavía había petroleros con crudo que habían logrado salir del estrecho. Esos barcos seguían navegando hacia sus destinos finales como Estados Unidos. ¿Cuánto se tarda en navegar desde el estrecho de Hormuz hasta, digamos, Houston? 42 días. Vaya, cuenta los días, 7 de abril, 15 de abril. Así que el petróleo que estaba en alta mar por fin estaba llegando. En realidad, no tuvimos escasez hasta abril, entre el 7 y el 15 de abril. Ahí fue cuando empezó la escasez. Y bueno, qué casualidad que Trump pensara, vamos a impulsar un alto el fuego después de 5 semanas de guerra con Irán. Esto es lo que va a hundir la economía estadounidense. La capacidad de Estados Unidos para mantener operaciones de combate va a ponerse seriamente en duda dentro de unas 2 o 3 semanas. Porque además de agotar sistemas de armas que no podemos reemplazar, va a surgir el problema del aumento de los precios del diésel y del combustible de aviación. Sí, y si además añadimos el problema del agua que podría estar ocurriendo aquí y la crisis que eso podría desatar, se nos vienen encima problemas muy serios. Y no olvidemos que una de las cosas que ella mencionó sobre nuestras reservas de misiles es clave en este debate, en esta situación que estamos afrontando. No sé por qué, pero Jack Keane no está hablando de ello, ni el almirante Howard, ni Mike Pompeo, ninguno de ellos. No has oído a ninguno reconocer siquiera que había una escasez. Y recuerda que en los primeros 40 días estábamos en torno al 45%, según algunas estimaciones incluso más, de nuestros principales sistemas de misiles, tanto ofensivos como defensivos. Y ahora llevamos 7 días seguidos en los que seguimos utilizando casi todas esas categorías. ¿Qué ha pasado entonces con nuestras reservas? ¿Y qué va a ocurrir ahora si Irán cumple lo que dice y el memorando de entendimiento se da por terminado? Básicamente volvemos al punto de partida. Estamos, diría que más o menos en el 8 de abril, pero quizás sea más bien el 6 de abril, antes de que todo esto empezara. Volvemos a la guerra. Si ellos vuelven a una guerra a tiempo completo, y por cierto, ¿por qué no lo harían? Ya no hay alto el fuego. El propio Trump declaró que se había acabado y ahora ha demostrado durante 7 días seguidos que efectivamente se ha acabado. Así que Irán sería ingenuo si sigue limitando sus ataques y parece que ya han llegado al límite de su paciencia. Se acabó. Van a asumir que Estados Unidos ha reanudado la guerra y ahora, pues allá van. Van a atacar y lo van a hacer con fuerza dentro de poco. Así que si esto se convierte en una guerra a gran escala, donde ya no se trata de decidir si disparamos unas cuantas veces aquí y allá, sino de una guerra total, ¿qué vamos a hacer? No vamos a volver al mismo nivel de ataques que tuvimos al principio, cuando lanzábamos una enorme cantidad de misiles ofensivos por todo el país, todo el tiempo. Vamos a volver a volar todas esas misiones. Recorridos que tipos más aeronaves en total. Helicópteros, UAV a la fija y drones MQ-9 Reaper. Así que sí, no es exactamente por completo de superioridad. Sí, así es. No tenemos supremacía aérea. Todavía existe un riesgo por parte de Irán. Pero el gran problema son los misiles. Doug McGregor dijo a principios de esta semana una frase muy interesante. Dijo que parece que estamos intentando luchar hasta el último misil. En la guerra entre Rusia y Ucrania solíamos decir que luchábamos hasta el último ucraniano. Pues bien, en esta guerra vamos a luchar hasta el último misil. ¿Qué va a hacer usted? Esto es muy importante. ¿Qué va a hacer, señor presidente, si Irán cumple su amenaza o simplemente sigue con lo que ya está haciendo, respondiendo golpe por golpe? Eso es todo por ahora.
TED, etc. Así que lo que les hacemos a ellos nos lo hacen a nosotros, y la cosa se queda más o menos limitada ahí. Pero ¿qué vas a hacer si ya no son 7 días, sino 17 o 70? ¿Cuántos misiles más vas a lanzar? Y si Irán sigue resistiendo y dice, no, ya pasamos por una guerra de 8 años, podemos aguantar mucha presión, nunca vais a tocar nuestras bases en las montañas, entonces no sé en qué estáis pensando. No los vais a eliminar, nunca vais a mantener abierto el estrecho de Hormuz, porque siempre tendrán algo con lo que atacar a los barcos. Siempre tendrán alguna forma de interceptarlos, incluso dentro de 70 días. ¿Qué vas a hacer entonces cuando se nos acaben los misiles? Empieza a sacar de los viejos arsenales y a usar algunos PAC-2 o algo que hoy en día no interceptaría nada moderno. Simplemente empieza a usar algunas de esas bombas antiguas. Bueno, vale, hasta cierto punto puedes hacerlo. Probablemente tengamos bastantes de esas bombas de generaciones anteriores, pero tienen una carga más pequeña, no son tan precisas. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Solo vas a golpear cosas en la superficie. Y claro, eso ni siquiera entra en lo que pasaría si la parte iraní hiciera lo que el profesor Morandi ha sugerido, o lo que han propuesto algunos otros funcionarios, o lo que ha dicho Mohsen Rezaei, que empiecen a atacar la infraestructura energética, que empiecen a atacar las plantas de desalinización. Van a por Bab el-Mandeb, quizá incluso por la parte norte del Mar Rojo, y dejan todo ese mar fuera de juego. ¿Qué vamos a hacer entonces? Eso es lo que me saca de quicio. Parece que nunca pensamos en eso, pero vamos a tener que empezar a hacerlo, porque puede que pronto no tengamos otra opción. Escucha, antes de que te vayas hoy, hay una cosa más que quiero enseñarte. Voy a pedirle a Gary que venga y se una a nosotros. Queremos echar un vistazo. Oh, lo siento, no. He olvidado algo. Perdóname, Gary, se me ha pasado. Scott Ritter, hablando del tema económico, no quiero olvidarme de él, porque hizo muy buenos comentarios sobre el potencial económico de los problemas si seguimos por este camino. Ahora mismo estamos en una crisis real, una carrera por ver qué economía va a salir peor parada. ¿Puede Estados Unidos dejar sin recursos a China? Antes de que alguien diga no, claro que no, hay que entender esto. Trump admitió que firmó el memorando de entendimiento porque nos habíamos quedado sin gas, sin petróleo. J.D. Vance dijo, sí, bueno, el memorando solo sirve hasta que tengamos las reservas al nivel que queremos. Así que el hecho de que estemos haciendo esto ahora responde a un calendario marcado por Estados Unidos. Trump tomó la decisión de actuar en este momento, lo que significa que ha elegido una fecha concreta en la que cree que puede lograr sus objetivos. Ahora bien, ya se ha equivocado antes. No digo que esto garantice el éxito, pero creo que la cantidad de petróleo que se ha reservado para estabilizar la economía estadounidense ha sido importante. Ahora bien, por otro lado, la cantidad de petróleo que China necesita para estabilizar su economía y seguir creciendo está ahí. Y creemos que podemos resistir más que los chinos. Creemos que podemos lograr que los chinos vayan y le digan a los iraníes, no tenéis otra opción que aceptar un acuerdo de compromiso aquí. Trump no obtiene un 20%, pero obtiene un 2%. Ese es el plan. Se trata de conseguir que chinos y rusos se unan para presionar a los iraníes, de modo que Estados Unidos obtenga una parte del estrecho, o que se muevan de forma que Trump pueda presentarlo como una victoria diciendo, no es un estrecho iraní, es un estrecho estadounidense, aunque solo sea un 2%. Creo que eso es lo que se está haciendo aquí. Lo mismo pasa con Rusia. Una vez más, Vladimir Putin busca estabilidad a largo plazo. El entorno más desestabilizador para las inversiones en Rusia son los precios altos de la energía. Bueno, eso, combinado con los continuos ataques de drones ucranianos, aunque de eso podemos hablar más tarde, está disminuyendo y Rusia lo tiene bastante controlado. Pero los precios altos de la energía, eso es lo que se llama el clima de inversión.
Y Rusia tiene estrategias a largo plazo que dependen de escenarios de crecimiento, y esos escenarios requieren estabilidad. Creo que Estados Unidos también está apostando a que Rusia presione a Irán para aceptar algún tipo de acuerdo de compromiso que permita reabrir el estrecho con un dedo estadounidense metido en el asunto. Ese es el juego que creo que se está jugando ahora mismo. Sí, y claro, todo ese asunto del juego creo que ya se ha acabado. Creo que desde que tuvimos a Scott en aquel programa fue cuando empezamos a atacar centrales eléctricas dentro de Irán. Hemos atacado la planta de desalinización de agua en Irán. Hemos atacado puentes. Así que creo que eso ya está fuera de la mesa. De hecho, tampoco era así en el momento en que Irán no había dicho nada. Y acabo de mirar las noticias hace un momento. El Ministerio de Exteriores confirma que el memorando de entendimiento está muerto. Está muerto. Se acabó. Así que ya no hay memorando, ya no hay alto el fuego. La guerra sigue. Y si seguimos por este camino, creo que lo que ha dicho el general Rezaei probablemente se va a cumplir. Veremos si es solo retórica vacía o no. Pero sospecho que si seguimos así, si hoy es el 8º día consecutivo y mañana el 9º, entonces sospecho que en el 10º día consecutivo vamos a ver algo que venga en la otra dirección, algo distinto a todo lo que hemos visto en los primeros 7 días. Ya veremos qué pasa con eso. Pero no creo que vaya a haber más manos metidas en ningún asunto ni nada por el estilo, porque no hay ningún camino racional para que la parte iraní tenga una consideración constante hacia nadie en lo que respecta al estrecho de Hormuz, aparte de ellos mismos. Además, dijeron ayer, y lo mencionaron varios comentaristas iraníes, que rotundamente no hay negociación. Nunca, jamás volveremos a lo que era el estrecho de Hormuz antes del 2 de marzo, cuando ellos tomaron el control de forma firme, bajo cualquier circunstancia. Así que no habrá más manos metidas ahí, solo estarán ellos. Y podríamos quedar atrapados en una situación a largo plazo, con consecuencias muy serias para nuestra seguridad nacional y también para nuestra seguridad económica. Veremos cómo se desarrolla todo eso. Pero quiero mencionar otra cosa que está algo relacionada. Gary, si puedes, únete a nosotros. Quiero revisar algo de lo que no tuvimos oportunidad de hablar cuando el presidente Trump tuvo su entrevista con Trey Yingst hace un par de días. Hablamos sobre lo que dijo principalmente acerca de la guerra aquí. Pero Gary, hubo algo que sí comentó, y Trey Yingst le preguntó, y tengo que reconocerle el mérito, porque suelo criticarle bastante, pero esta vez hizo una pregunta difícil. Le dijo, sobre el primer día, cuando alcanzamos a varios jóvenes iraníes en aquella escuela, hemos hecho una investigación. ¿Vamos a asumir la responsabilidad? Sí, exactamente. Sabes, esto casi no tuvo cobertura, apenas nada, y tampoco salió mucho en los titulares. Así que me alegra que lo estemos sacando aquí. Los demócratas han publicado una carta en la que piden a su administración que haga públicos los resultados de la investigación sobre un ataque que mató a más de 100 niños el primer día de la guerra. ¿Se compromete usted a divulgar las conclusiones de esa investigación? Bueno, tendría que hablar con los generales que están haciendo eso, porque en su mayoría son ellos los que lo llevan. ¿Sabes? No creo que nadie vaya a poder decir con certeza qué pasó allí. Hay imágenes de este lugar que muestran fragmentos que parecen ser de misiles Tomahawk estadounidenses. Es posible que una información antigua o un error en un momento de mucha actividad durante la guerra haya provocado este incidente. Sí, pero también es posible que esas imágenes que tienes estén generadas por inteligencia artificial. Sé que estamos esperando un informe concluyente. No creo que pueda haber un informe concluyente. ¿Publicarás el informe cuando esté terminado? Supongo que sí. Quiero decir, tengo que preguntarle a la gente del ejército. Puede que haya una razón por la que no puedan hacerlo. Vale, para que la gente lo recuerde.
Cuando él dice que es información generada por inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que cuando empezó esta guerra, algunos de los primeros informes hablaban, por supuesto, del asesinato de su líder supremo, Ali Khamenei, y luego llegó este otro ataque. Había varios objetivos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Todo eso formaba parte de nuestra primera andanada. La idea de que ese edificio, justo en medio de muchos otros que también golpeamos, y hay pruebas en video que muestran claramente lo que parece ser un misil de crucero Tomahawk impactando en la escuela. O sea, no es que estemos fiándonos de la palabra de nadie. Y luego, con las imágenes que salieron después, es inconcebible pensar que alguien que no fuera en los Estados Unidos lanzara ese misil, porque hasta ese momento no había guerra. Ese fue el primer disparo. ¿Qué opinas tú, Gary? Oh, Danny, con todo eso en mente, además de todo eso, e incluso dejando eso a un lado, Danny, hay algo que resuma qué tipo de persona es Trump con esa forma de reaccionar ante lo que está pasando. Que quiere evitar los hechos, ¿no? Y dijo algo así como, bueno, si presentamos los hechos, ¿vas a publicar el informe? Ni siquiera quiso comprometerse con eso. Dijo, no lo sé, ya veremos qué dice la comunidad de inteligencia. Eso demuestra, es desgarrador, es frustrante, es todo lo que no quieres que sea un líder, todo. Creo que más que nada, esto demuestra de Trump. Bueno, es difícil discutir eso. Y ya sabes, a veces ocurren cosas terribles en la guerra. Puede ser un error, datos de localización antiguos, un misil que se desvía. Sí, quién sabe. ¿Qué dificultad habría en decir que fue la niebla de la guerra? Es algo terrible, espantoso. Pero caray, tenemos que llegar a la verdad de todo esto. Tenemos que saber qué pasó. Y luego pedir perdón, arrodillarse y reconocer lo horrible que fue. Tan difícil sería para él hacerlo. Y además, en cierto modo, hablando de carácter, sería hasta heroico dar la cara así. Pero no se atrevería a dar ni un paso en esa dirección. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Creo que eso muestra mucho sobre el carácter y el corazón del presidente Trump. Porque además de no querer asumir ninguna responsabilidad, tampoco tiene empatía humana. No le preocupa que mueran niños en una explosión. Mientras tanto, usamos todo tipo de ataques contra cualquiera de los nuestros, ya sea en Israel o en otro lugar. Y siempre queremos destacar, han sido alcanzados los niños, los ancianos, los civiles. Siempre lo hacemos cuando se trata de los nuestros. Pero ahora, cuando ocurre en el otro lado, aunque fuera algo confuso, propio de la niebla de la guerra, y dudo que lo fuera, no creo que empezáramos intencionadamente atacando una escuela. Me gusta pensar que incluso eso sería demasiado, incluso para los estadounidenses que hicieron realmente la lista de objetivos. Eso no viene de la Casa Blanca. Así que puedo imaginar que probablemente fue un error. Pero hay que decirlo. Nos duele. Nuestro problema es con el gobierno de Teherán, con la Guardia Revolucionaria, lo que sea. Esto ha sido un error terrible. Haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir y seguiremos adelante. El asunto habría quedado atrás y olvidado, o al menos para muchos, aunque no, por supuesto, para la gente en Irán. Ellos nunca lo olvidarían, y desde luego ahora menos. Pero al hacer esto, al intentar taparlo y que vuelva una y otra vez al primer plano, lo que conseguimos es que nuestra imagen quede mal, incluso entre nuestros aliados. ¿Qué opinas de eso? Madre mía. Sí, claro. Madre mía, es algo realmente despreciable. Y el pueblo estadounidense, por eso creo que esto no ha tenido mucha difusión, y por eso me alegra tanto que estemos hablando de ello. Porque la gente no sabe el tipo de maniobra encubierta que él quiere llevar a cabo contra algo que debería estar completamente a la vista, con total transparencia, para que todos sepan exactamente lo que está pasando. Así podríamos demostrar un poco de integridad. Pero no va a haber ni rastro de integridad en esta acción. Y bueno, tenemos una buena oportunidad. En breve veremos nuestro canal, pero probablemente mañana, a las 8 de la mañana,
tengamos una entrevista con Suleiman Ahmed, que acaba de hablar con Baghai, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. De hecho, fue ayer mismo, una entrevista increíble. Tengo muchas ganas de hablar con él y compartir algunas de las cosas que aprendió durante esa conversación. Pero una de las cosas que nos contó la última vez que estuvo en nuestro programa es que durante esa ceremonia, el funeral del líder supremo, que pasó por todo ese largo recorrido por varias ciudades, dijo que, junto a todas las banderas que hablaban de venganza y de resistencia, había otra cosa que siempre estaba presente: fotografías de los niños, muestras de zapatos y mochilas para representar la pérdida, y así sucesivamente. Dijo que eso sigue siendo algo muy importante para ellos, algo que les impulsa y les hace no querer rendirse nunca. Y creo que no se reconoce lo suficiente que este tipo de acciones refuerzan la determinación del oponente y hacen que sea menos probable que ceda en nada de lo que uno pretende. Sí, exactamente, sí. Y mira, en cierto modo es como un 11 de septiembre para su cultura, para su país. Estoy seguro de que así es como ellos lo ven. Así de grave fue esa acción. Sí, creo que sí. Es como el 11 de septiembre, Pearl Harbor, o recordar el Álamo, ese tipo de cosas. Eso moviliza a toda una población y no va a desaparecer. Y sobre todo cuando ves esto, que ni siquiera asumimos la mínima parte de responsabilidad, porque entonces parecería que fue realmente a propósito. Ni siquiera admiten que ocurrió, ni siquiera dicen que fue un accidente. Entienden, bueno, que ni siquiera pasó o algo así, que es inteligencia artificial, y me imagino que para los familiares eso tuvo que ser aún más frustrante. Sí. No está bien. Madre mía. Soltar algo así como diciendo, podría haber sido una inteligencia artificial. Sí, ¿de dónde sacas eso? De verdad es vergonzoso. Trágica vergonzoso. Ian. Sí, así es. Y no soy optimista si ese es el tipo de persona que está tomando las decisiones sobre si nos metemos más en una guerra aquí, en Oriente Medio, o si acabamos arrastrados a una en Europa. No pinta nada bien. No, para nada. Daniel, oye, no lo dejemos así, si te parece bien. Me gustaría cambiar un poco el tono. Me pregunto, a principios de la... Vaya. Bueno, eso sí que es algo. Créetelo o no, pero lo curioso, Dani, es que eso no fue el final de la historia. Porque FFK se enteró de todo esto, y entonces lo sentaron, ¿no? Y le dijeron, tienes que ver esto, porque ya sabes cómo es RFK. Es un tipo, ¿cómo decirlo? Raro. Respeta mucho la naturaleza. No quiero decirlo de mala manera, pero ha tenido toda la vida una profunda admiración por la naturaleza y la vida salvaje, ¿verdad? Y cree que cada especie, desde los mamíferos hasta los reptiles, cumple un papel esencial en mantener los ecosistemas y merece protección. Así que siempre ha sido un auténtico defensor de todo eso. Así que, para no quedarse atrás, dijo, vale, vamos a ver cómo es realmente este sitio. Y decidió por su cuenta comprobar si ese bisonte podía ser, digamos, amigable con los animales. Y la verdad, creo que hizo un trabajo extraordinario con ese bisonte. Oh, sí, sobre todo el levantamiento entre dos personas. Mira esto. Eso sí que es fuerza en los brazos. Ahí estamos. Y Kennedy, vaya, no va a dejar que le ganen, ¿verdad? Bueno, parece que le superaron. Están bien, sí. Mira esto, mira esto. Mis respetos para RFK Jr. Vaya. Pero apuesto a que ganará. Apuesto a que RFK es más listo. Seguro que gana en esta partida. En fin, ahí lo tenemos. Bueno, solo quería mencionarlo. La administración Trump tuvo algunos puntos positivos, y RFK Jr. es uno de ellos. Y para que todo el mundo lo sepa, yo no tenía ni idea de que eso iba a pasar. Sí, me enteré igual que vosotros, pero bueno, es una buena forma de terminar, Gary, la verdad. Ha sido un poco sombrío. En fin, esperamos estar con vosotros mañana a las 8 de la mañana con Suleiman Ahmed, que traerá unas ideas realmente increíbles y exclusivas. Veremos qué ha descubierto mañana. Pero si pasa algo entre ahora y el lunes por la mañana, conectad aquí.
Por supuesto, os lo contaremos. Si no, nos vemos entonces en el programa Daniel Davis Deep Dive. Así es. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive. Indeed.